Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo en la tarde con mucha información. En un ratito vamos a contar cuáles son las medidas que está evaluando ya el gobierno y están definiendo para poner platita en el bolsillo, platita en la calle, rumbo a la elección del 14 de noviembre, con esta idea que tiene el gobierno de que si pone plata en la calle puede dar vuelta o mejorar su performance electoral. ¿Qué va a pasar con jubilados? ¿Qué va a pasar con el IFE? Una campaña fuerte del presidente recorriendo el conurbano este fin de semana y difundiendo videos en los cuales anticipa que se viene también un nuevo IFE. Y qué va a pasar también con la UH y otros planes sociales. En un ratito Slotnick va a contar acá también cómo es la jubilación anticipada que quieren instrumentar. Es decir, el paquete platita en la calle. Y fundamentalmente también el acuerdo que quieren hacer ahora nuevamente con supermercadistas para que esa mayor plata en la calle, más dinero en la calle, no se traduzca en una disparada de precios adicional. En un ratito también vamos a contar qué está pasando con el tema vacunas y qué países aceptan el ingreso de argentinos con las vacunas que se están dando en el país y fundamentalmente qué puede pasar con Estados Unidos y la vacuna Sputnik. Y también, atención con este tema, novedades con la agenda del tema carne y la agenda para reconciliarse con el campo que quiere llevar adelante el gobierno. En un ratito vamos a contar todos estos temas. Hablando de platita en la calle, también vamos a contar qué está pasando con toda esta vuelta del armado del aparato peronista de reparto de electrodomésticos, bienes durables en campaña y el rechazo que eso ha generado en algunos sectores sociales y además con denuncias de dirigentes de la oposición. Pero vamos a arrancar justamente con esto, ¿no? Como el plan platita en los bolsillos, entre comillas, y la interna feroz que sigue dándose entre Cristina y el ministro Guzmán y Alberto Fernández sobre el rumbo económico, le va a costar caro al Banco Central. Fíjense, ¿no? El Banco Central vendió más de 1.300 millones de dólares desde fines de agosto. Tiene hoy reservas netas por 5.000 millones de dólares. Esto es 3.500 millones de dólares en oro y el resto son dólares contantes y sonantes, es decir, que es una capacidad de fuego bastante limitada del Banco Central y el riesgo de que más pesos corran al dólar. Fíjense en la placa 2 cómo se ve esto claramente, cómo las reservas netas del Banco Central, que cuando asumió Alberto Fernández estaban en 11.500 millones de dólares, está sobre el eje de la derecha, cayeron en noviembre del año pasado, después de la disparada del dólar a casi 200 pesos, a 2.200 millones de dólares, un mínimo total de las reservas netas, y se reconstituyeron a partir de la liquidación de la cosecha gruesa, de la soja. Toda esta parte empiezan a crecer y llegan a casi 7.500 millones de dólares. Y como desde entonces bajan y de nuevo hay solo 5.000 millones de dólares. Y atención que más de la mitad de esto, les decía 3.500 millones de dólares, 60% de esto es oro del el Banco Central. Con lo cual, lo que hay que mirar es este dato, ¿no? Los 5.000 millones de dólares que hay, no las reservas brutas que incluyen el encaje de depósitos privados en dólares en el Banco Central, el swap de 20.000 millones de dólares con China y otros préstamos. Las reservas brutas siempre estuvieron alrededor de los 40.000 millones de dólares. Es cierto que habían bajado un poco en la corrida del año pasado. Ahora volvieron a subir con los DEC que envió el FMI, volvieron a caer cuando se le pagó la semana pasada al FMI, pero lo que hay que ver es estos dólares, que son los dólares reales que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. La cuenta es muy sencilla, la placa 3, por favor. Fíjense cómo el Banco Central viene vendiendo desde el 26 de agosto hasta el día de la primavera, la semana pasada, último dato oficial, alrededor de 70 millones de dólares diarios, para evitar que suba
el dólar oficial y de esa manera impulse la inflación, y además para evitar que los dólares alternativos en blanco, el contado con liquidación y el MEP, también se disparen. Ahora, 70 millones de dólares diarios entre lo que vende en el dólar oficial y los dólares alternativos en blanco, bueno, a este ritmo llegaría al 14N, a la elección, con solo 2.700 millones de dólares de reservas disponibles netas. Y vendiendo oro es la pregunta, porque para llegar a esta posición de reserva neta tienen que estar vendiendo oro, salvo que utilicen, como hicieron el año pasado en el peor momento, parte de los encajes bancarios en dólares en el Banco Central. Es decir, transitoriamente se usan esos dólares que no son obviamente del Banco Central, sino son de los depositantes privados y que los bancos guardan en el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario como una situación de emergencia total. Pero obviamente eso dejaría al Banco Central una situación muy débil para el 15N después de la elección y seguramente dispararía más todavía la brecha cambiaria. Por eso, desde la última semana empezó un cepo importante a las importaciones. El Banco Central empieza a ahorrarse dólares, ya sea no autorizando importaciones, las que se llaman las SIMIs, las autorizaciones de importación, o postergando pago de importaciones que ya están autorizadas para dosificar la intervención en el mercado cambiario y básicamente intervenir en los dólares alternativos en blanco, para que no se disparen demasiado esos dólares que ahora va a contar Zlotnik. En el dólar que interviene el Banco Central está en 174, 175 pesos, y en el dólar que no interviene el Banco Central está arriba de 190 pesos. Es decir, que acá hay inversores financieros que están dispuestos a irse de los pesos que tienen, a correr de la Argentina a más de 190 pesos, porque consideran que el dólar puede seguir subiendo. Finalmente, ¿cuál es el gran riesgo que hay por delante con este plan de por un lado es interna, lo que ha generado en términos de incertidumbre adicional la pulseada sobre la política económica, sobre Guzmán, el avance de Cristina, también Máximo Kirchner? Ahora vamos a contar respecto a qué va a pasar con el presupuesto 2022, con la negociación con el FMI y demás. Pero además, ojo con el tema platita en el bolsillo, ¿no? La frase realmente muy desagradable de Daniel Goyán, del candidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y ex viceministro de Salud, con la idea esta de que con platita en el bolsillo, bueno, todo sería más digerible para la sociedad, incluso la foto de Olivos. Ojo que el plan platita en el bolsillo, venimos contando, no es un riesgo fundamental, y después vamos a ver el paquete, que el bono adicional que vos le das a los jubilados, puede ser 6.000 pesos, o el IFE que quieren dar por única vez ahora en octubre para 3 millones de personas de 15.000 pesos, que todo eso te corra al dólar. Porque hay gente que apenas llega a fin de mes, que está con lo justo, no está llegando, tiene un montón de consumo que no puede realizar porque no llega con los ingresos que tiene. Algo de eso se puede filtrar, como ya lo hemos visto el año pasado también a la compra de dólar blue o algo de los 200 dólares, pero no es el problema principal. Acá el problema principal es que si vos no alineás las expectativas y das la señal de que viene un zafarrancho de emisión monetaria adicional en un banco central que tiene cada vez menos dólares, el riesgo es que aquellos que tienen ahorros en pesos empiecen a correr más rápidamente al dólar. Y eso generaría, obviamente, una disparada fuerte de la brecha cambiaria de los dólares libres. Básicamente, hay 3 billones de pesos de depósitos en plazo fijo en los bancos. De eso, 1 billón son depósitos minoristas de menos de 1 millón de pesos, el otro 2 billones de depósitos mayoristas. Pero si de esos plazos fijos corre solo el 10% al dólar, son más de 300.000 millones de pesos que presionan sobre la brecha cambiaria. Si corren el 20% de esos plazos fijos, bueno, ya es un problema adicional porque tendrían que subir rápidamente la tasa de interés para tratar de evitar esa corrida, porque son más de 600.000 millones de pesos que correrían a los dólares libres. Y el otro problema muy claro es que no solamente ahí hay pesos que pueden correr al dólar, sino fundamentalmente acá hay 1 billón de pesos de vencimientos de deuda en pesos, de títulos del Tesoro Nacional, con inversores privados,
extranjeros, locales y tenedores individuales. Ahora vamos a contar dos grandes fondos de inversión extranjeros que se quieren ir de la Argentina hace rato y tienen tenencias de deuda en peso que vencen en los próximos meses por más de 1.000 millones de dólares al tipo de cambio contado con liquidación, de arriba de 170 pesos. Bueno, si de eso el 10% no se renueva y le piden al Tesoro que le pague los pesos, el Tesoro se tiene que dar vuelta y pedirle al Banco Central que le emita los pesos para después pagarle a los inversores, eso va a correr directamente al dólar, y si no se renueva el 20% en estos próximos 3 meses, va a correr más de 200.000 millones de pesos al dólar. Atención con esto, porque es mucha cantidad de pesos que hay en el sistema financiero argentino, y si vos no das señales de que la expectativa a futuro es que no va a haber tantos pesos dando vuelta y va a haber más dólares, bueno, las cosas pueden agravarse desde el punto de vista de la brecha cambiaria, y sobre todo si el Banco Central termina el día después de la elección del 14 de noviembre con una posición de reservas de dólares en el Banco Central muy escueta, es decir, muy baja en relación a la cantidad de pesos que hay dando vuelta. Pasando en limpio, si corre el 10% de los depósitos en pesos, si no se renueva el 10% de la deuda que vence en los próximos 3 meses, eso sumado da más de 2.000 millones de dólares a los tipos de cambio libre. Es decir, eso sumado se lleva todas las reservas del Banco Central disponibles en esta corrida que hay hasta la elección. Con lo cual, obviamente lo más barato sería que el gobierno alinee las expectativas, que dé señales no solamente de cohesión de cuál es el rumbo económico, sino también de cuál es el plan económico para después de la elección, porque siempre todo esto se anticipa. Y si no, también lo que va a tener que hacer el gobierno en las próximas semanas es empezar a subir la tasa de interés. ¿Qué le paga a los depositantes y qué le paga a los inversores en pesos? De hecho, mañana hay una licitación importante, más de 180.000 millones de pesos vencen, y hay un menú de bonos que está emitiendo Martín Guzmán para refinanciar la deuda que vence, que están implícitamente ya reconociendo una tasa de interés más alta para que no corran al dólar. Ahora, todo tiene un costo. Lo que quiero decir con esto es que estamos en medio de una situación donde, más allá de que algún candidato o algunos dirigentes en el gobierno digan esto se soluciona poniendo platita en la calle, platita en el bolsillo, ojo que el costo es muy alto, no solamente en los dólares del Banco Central o en la suba de la tasa de interés y el costo para la actividad productiva y la economía real en términos de encarecimiento del crédito, sino también el costo en términos de precios, lo que está pasando con algunos sectores que al no acceder a dólares empiezan ya remarcaciones adicionales, y lo que puede pasar si vos no alineás expectativas y marcás un rumbo en los próximos meses en términos de precios, que sería el gran riesgo de que vos quieras poner platita en el bolsillo por un bolsillo de los trabajadores o de los jubilados o de lo que cobran la UH, y que por el otro bolsillo se le esté sacando la inflación, lo estén licuando nuevamente la inflación. Todo en un contexto, y ahora voy a hablar con un economista que me parece que planteó un punto muy interesante que nosotros venimos señalando acá, pero lo hizo con números, todo en un contexto en el cual al Banco Central le faltan muchos dólares, pero en la Argentina, de manera insólita, dadas las corridas que hemos tenido ya, por lo menos en las últimas 3 décadas, sobran los dólares. Sobran los dólares, incluso los dólares físicos, los dólares billete que hay en la Argentina. Fíjense el gráfico 1 del tema B que tenemos para el día de hoy. Fíjense cómo la compra de dólares billetes de argentinos 2008-2021, siempre que no hubo cepo, fue fenomenal. Es decir, nadie logró hasta ahora encauzar las expectativas de los argentinos para que los argentinos no hagan lo único que les queda a aquellos que tienen ahorros para tratar de defender sus ahorros y que no sean licuados por la devaluación y la inflación en pesos, que es correr al dólar. Durante el segundo gobierno de Cristina, 2008-2011, se atesoraron más de 70.000 millones de dólares billetes. Estos datos salen del Banco Central, con picos de 21.000 millones de dólares solo en el 2011, cuando
Cristina gana con el 54%. Hay una caída muy grande de las reservas del Banco Central. Obviamente había otra posición de reservas del Banco Central que le permitía en ese momento estar vendiendo fuertemente dólares, incluso dólares baratos. Y Cristina decide, en vez de devaluar, poner el cepo. Pero en su primer gobierno, perdón, dije el segundo, primer gobierno, 2008-2011, se le van 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares de los argentinos que compran dólares en el mercado oficial de cambio, en ese momento el MULC, el mercado libre de cambio, único de cambio, y con esos dólares no tienen otra finalidad, dólares billete, que el atesoramiento, es decir, no reportan ningún otro tipo de operación en dólares. En el segundo gobierno de Cristina, ya con un cepo, que era un cepo mucho más flexible que el cepo actual, igualmente con ese cepo, que sobre todo a partir del 2015, 2014, 2015, permita un dólar de ahorro de $2.000 por mes, 10 veces más de lo que se permite hoy comprar para atesorar, se van 15.000 millones de dólares adicionales a los colchones, a las cajas de seguridad y en menor medida al exterior. Y finalmente, en el gobierno de Mauricio Macri, 2016-2019, esto que se llama la formación de activos externos, asciende a 86.000 millones de dólares. Fíjense que incluso en los años en que el gobierno de Mauricio Macri lograba colocar deuda en dólares en una gran cantidad en el exterior y había inversores extranjeros que no solamente compraban esos bonos de deuda en dólares del Estado Nacional, sino también que llegaban al sistema financiero argentino para aprovechar altas tasas de interés, los argentinos residentes, los residentes, seguían atesorando dólares y llevándoselos fuera del sistema. En el 2017, el único año de crecimiento y en el que Macri gana la elección de medio término, más de 22.000 millones de dólares de atesoramiento, en total 86.000 millones de dólares. Hoy esa cuenta está frenada nuevamente porque hay un recontra super cepo, el de 200 dólares, que ha frenado este atesoramiento de dólares de los argentinos, si bien hay otras formas de acceder a dólares baratos, no ya del argentino que quiere ahorrar teniendo un sueldo de 20.000, 30.000 o 50.000 pesos, sino aquellos que operan en comercio exterior, que hacen todo tipo de maniobras para eludir los cepos, como siempre ocurre, que hay cepo y brecha cambiaria. Pero el dato que quería mostrarles era que estos son los datos del INDEC, que no necesariamente coinciden directamente con los del Banco Central, pero más o menos sí, están en línea. Hoy hay 230.000 o 250.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema. En 2014 había 158.000, en 2016 había 86.000. Pero el dato más interesante es este que elabora el economista Nicolás Gadano en base a lo que acaba de decir el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, que confirma estos datos del INDEC y del Banco Central, lo que se llama la posición de inversión financiera o de cuentas internacionales, la posición de inversión financiera de la Argentina, en la cual Pelle dice hay 200.000 millones de dólares de los argentinos en la Argentina, pero fuera del sistema, en la caja de seguridad o en los colchones. 200.000 millones de dólares de dólar billete. Este es el cálculo que saca el Banco Central en base a estos números que les contaba. Pelle dice algo también que surge de las estadísticas del Banco Central y del INDEC, que la Argentina tiene una posición neta acreedora. Es decir, si uno suma los dólares que tiene el sector privado, los argentinos en atesoramiento de dólar billete, le suma las reservas del Banco Central, le suma depósitos del sistema financiero y demás, eso da más de 400.000 millones de dólares y eso es superior a la deuda neta que tiene la Argentina en dólares. Hay un da superavitario unos 130.000 millones de dólares. Lo que está diciendo Pelle es que la Argentina en realidad, si lograra alinear expectativas y que esos dólares estuvieran dentro del sistema, sería acreedor frente al mundo. De hecho, lo es. Es decir, los argentinos como residentes tienen más dólares de los que el mundo le presta a la Argentina. Pero bueno, más allá de eso, fíjense este dato que elabora Nicolás Gadano. En algún momento lo habíamos visto con números de la Reserva Federal hace muchos años, pero me parece interesante esta actualización que hace Gadano en base a datos oficiales de la Argentina
y de Estados Unidos. Según información del gobierno norteamericano, hay dólares billetes en circulación en el mundo, 2 billones de dólar billete, dólares billete físicos en circulación en el mundo. Según esta estadística, poco más de 1 billón de dólares están en la Argentina, en Estados Unidos. 1 billón de dólares están en Estados Unidos. Poco más de 1 billón de dólares están físicos circulando en Estados Unidos. El otro billón de dólares físicos o billetes están circulando en el resto del mundo. De eso, el 20%, los 200.000 millones de dólares que dice Pelle y que están en línea con las estadísticas del INDEC y del Banco Central, están en la Argentina. Es decir, que la Argentina representaría el 20% del total de billetes, dólares billetes que están circulando fuera de los Estados Unidos. En el resto del mundo, fuera de los Estados Unidos, están circulando 800.000 millones de dólares. Y la estadística que hace Gadano para completar este cuadro, que muestra, insisto, que al que le faltan los dólares, y no es ahora, al que le faltan siempre los dólares, es al Banco Central, década tras década, y las crisis son siempre las mismas. Crisis de escasez de dólares, devaluación, atrasos cambiarios, nuevamente acumulación de dólares, devaluación, en el medio procesos inflacionarios que licúan los ingresos de los argentinos. Fíjense este número. Dólares billete por habitante en la Argentina, 4.400 dólares. Ojo que esto es por habitante, por promedio. Obviamente hay gente que tiene 0 dólares, y es la mayoría de los argentinos, y hay gente que tiene 2 millones, 3 millones de dólares o más. En promedio, de todas maneras, ahora lo vamos a conversar con Gadano, el tema de la dolarización, de refugiar los ahorros de los argentinos en dólares, se ha extendido tanto, se ha popularizado tanto, que hemos visto el año pasado como parte también del IFE o de algunos planes sociales iban a una mínima acumulación o compra de dólares, por lo menos para resguardar el mínimo ahorro, incluso de argentinos de clase media o de sectores populares. En Estados Unidos, dólares billetes circulando, obviamente en Estados Unidos la mayor parte de las transacciones se hacen con dinero electrónico, con tarjeta de crédito y demás, 3.000 dólares per cápita. Es decir, que Argentina es el país en el mundo que tiene más dólares billete per cápita. El tema es que están fuera del sistema, no están en el sistema financiero, y por eso estamos hablando permanentemente de esta situación donde el Banco Central está racionando los dólares y viendo cómo hace para evitar la próxima devaluación. Está Nicolás Gadano en comunicación, que es economista. Nicolás, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Bueno, hace tiempo que no hablamos, pero Nicolás es un experto siempre, además de un experto en el sector petrolero y de temas presupuestarios y demás, es un experto siempre en mirar datos raros, digamos, ¿no? Y tratar de escarbar un poco en la estadística. Contame un poquito más esto que elaboraste en base a estadísticas oficiales. Yo mostraba los datos del INDEC. Los datos de los dólares circulando en el mundo, vos colgaste en Twitter el informe, surgen de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, de la Fed. ¿Cuál es la fuente? Sí, son datos, la verdad que era como una curiosidad que yo quería marcar cuando de nuevo el presidente del Banco Central, creo que hace un par de días, ratificó esta estimación de los 200.000 millones de dólares en billetes de los argentinos. Y bueno, sí, yo simplemente lo que hice fue compararlo con los datos oficiales de circulación monetaria, que eso se tiene que entender bien, billetes circulando, no con la riqueza en dólares de los Estados Unidos, que es infinita respecto de nuestros activos, ¿no? Pero de los billetes, y con una estimación que hacen las propias autoridades norteamericanas, que varía, porque ahí sí es una estimación, ellos no saben a ciencia cierta, como nosotros tampoco sabemos con precisión lo de los 200.000 millones, pero ellos estiman que alrededor de la mitad de los dólares que ellos han emitido, que ellos sí saben cuánto han emitido y cuánto está en circulación, ellos estiman que alrededor de la mitad está fuera de Estados Unidos. El gran problema con ese tema es que refleja la distorsión, es que en Estados Unidos, ¿cómo puede ser que dé per cápita más billetes nosotros que ellos? Bueno, en Estados Unidos la circulación monetaria es a fines transaccionales y, como vos decías, cada vez menos porque se usan transacciones electrónicas, etcétera, etcétera.
En Argentina el problema que tenemos de décadas estructural y que es el resultado de cómo hemos destrozado los instrumentos de ahorro, y yo no diría solamente en pesos, los instrumentos de ahorro en el mercado local, porque parte de todo esto, de este cash que tienen los argentinos o que tenemos los argentinos, estaba en dólares en los bancos, o sea que no era un problema de moneda, es un problema de desconfianza más profunda que hizo que incluso la gente que tiene depósitos en dólares, denominados en dólares, o sea que supuestamente están protegidos frente a una eventual depreciación del peso, los saca de los bancos y se los lleva a una caja de seguridad porque no confía en el sistema y porque, un poco vos lo dijiste antes, yo te estaba escuchando respecto de los enormes riesgos del plan platita en ese sentido, que te agregaría ahí un tercer elemento, que es que se vayan los depósitos que quedan en los bancos, en dólares, ¿no? Y cuyos encajes están en el central. Entonces, en ese clima de desconfianza total, se produce esta cosa totalmente irregular, que es que los argentinos estemos ahorrando grandes cantidades en dólares billete, que es una ineficiencia total porque son dólares que se deprecian con la inflación norteamericana, que no generan ningún interés. Es un ahorro que no sirve para ser intermediado con los préstamos, que cuando está en los bancos sí sirve para eso, ¿no? Para la inversión. Así que sí, es un dato muy llamativo, pero yo creo que el punto más de fondo, más allá de esa anécdota, vos lo mencionabas, es que Argentina en términos agregados, y esa sí es una estadística oficial del INDEC, la posición de inversión internacional, vos lo mencionaste, tiene activos con los cuales por 400.000 millones de dólares, de los cuales una parte serían estos billetes, con los cuales se podría pagar toda la deuda externa argentina, y aún así sobrarían como 120.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los activos son mayormente privados, son de la gente, de los ahorristas y de los inversores residentes, y la posición del sector público es sistemáticamente deudora, es decir, el que debe, el que tiene la deuda externa es el Estado, el que tiene los activos son los privados. Entonces, en la medida que eso no se puede resolver, la fragilidad externa del Estado, entendido el gobierno y el Banco Central, arrastra a toda la economía a un problema permanente, recurrente en el mercado de cambios, y a la gente tratando de cubrirse como pueda, con sus pocos o muchos ahorros, para sostener el valor real de sus ahorros. La dolarización no es otra cosa que eso. Nicolás, a ver, ahora voy a ir un poquito al tema bancos y te quiero contar un poquito algo que estaba hablando la otra vez con un banquero muy importante respecto a los depósitos en dólares y los préstamos en dólares, ¿no? De cómo hemos llegado a la locura de ni siquiera ahora le sirve a los bancos tener los depósitos en dólares, pues nadie le toma préstamos en dólares hoy. Pero quiero ir un poquito atrás respecto a esto que decíamos, ¿no? Veamos la placa 4, la placa 3, que es la que muestra que el 20% de los dólares fuera de Estados Unidos están en Argentina. De los dólares billete. De los dólares billete fuera de Estados Unidos. Y esto no es de ahora, digamos. En la década del 90 siempre se hablaba, a diferencia de otros países, cómo llegaban a la Argentina cargamentos obviamente muy bien custodiados, desde la Reserva Federal de dólares billete para ser distribuidos acá en la Argentina a través de los bancos y demás. Y eso volvió a suceder, bueno, desde el 2008-2009, volvió a suceder también con el gobierno anterior, es decir, es algo histórico donde hay sobre todo un salto muy grande del atesoramiento en dólares a partir de la década del 90, ¿no? Eso se ve, pero muy marcado y es cada vez mayor. Ahora, hay otros países que naturalmente en su momento también fueron países que tenían una gran tenencia de dólares circulando, dólares billete. Uno en caso era Rusia, por ejemplo. Otro caso eran países que habían dolarizado, como el caso de Ecuador. Hoy la Argentina muestra la paradoja de que están circulando más dólares en la Argentina de lo que están circulando incluso en países que tienen la economía dolarizada. Bueno, la verdad que ese dato, para serte sincero, no lo sé, porque no tengo la estimación, no la he visto. Quizás en Ecuador o en alguno de esos países o en Venezuela tienen ese número. Dada su población,
no sé cuánto les da el número per cápita, ¿no? Yo ahí en ese cuadrito había hecho un resto del mundo, pero obviamente esconde, como todos los promedios, una cantidad de países donde no tienen muchos dólares billete. O sea que no sé si somos el país que tiene, estamos primeros en eso, pero evidentemente, más allá de ese dato, el fenómeno es muy alto en Argentina y como decía hace un rato, más allá de la dolarización del portafolio, es un gran problema que eso se haga de manera tan general en billetes, ¿no? Que es un activo totalmente ineficiente y que a la gente que ahorra en billetes no le reporta ningún beneficio, salvo protegerse respecto a otras alternativas que tendría acá, que ese es el problema, que sería o tener la plata en pesos, o tener la plata en depósitos a plazo fijo que hoy están pagando una tasa de interés menor a la inflación, lo que significa que perdés plata, o con otros instrumentos que por ahí aparecen a priori como que pueden ser más rendidores, pero que toda nuestra experiencia, y no digo de este gobierno, son décadas, ¿no? Yo fui gerente general del Banco Central y viví lo que fue una corrida después de la PASO, de que la gente quería sacar los dólares de los bancos y teníamos que traer aviones, y lo que es la logística loca de traer aviones llenos de dólares cuando la gente se los quiere llevar, ¿no? Eso es una paradoja que mucha gente no entendía, que es que cuando la gente está sacando los dólares, en realidad desde el punto de vista físico están entrando los dólares. Claro. Los aviones, como vos mencionabas. Claro. Vienen de Estados Unidos los dólares los containers, los containers de dólares entran cuando hay salida de una salida de fondos de los bancos, no es que salen. Lo que sale es el dinero electrónico. Porque el Banco Central tiene parte de su posición en dólares, tiene o en la Reserva del Banco Central, en la Reserva Federal o en Basilea. No solamente el Banco Central. Contra eso, los bancos privados, contra eso hacen una transferencia y envían los dólares billetes. Tanto el Banco Central como los bancos privados tuvimos que hacer eso, y tienen que hacer eso recurrentemente para hacerse de liquidez dólar-billete cuando la gente retira los dólares de los bancos. A ver, Nicolás, yo planteaba esto es algo histórico y hay que seguirlo con mucha atención, ¿no? La formación de activos externos. En el gobierno anterior tuvo una discusión. Sé que había economistas que miraban muy de cerca estas cuentas. Yo las miraba muy de cerca, pero economistas del propio gobierno anterior que miraban muy de cerca este tema del atesoramiento o la compra de dólares billetes para atesorar. Otros economistas no le daban importancia, porque decían mientras haya financiamiento, eso no es relevante. Creo que esa discusión está salvada, digamos, o saldada, mejor dicho. Siempre que los argentinos disparan el atesoramiento, bueno, algo está pasando o te quedó muy barato el dólar, que es lo que pasó en el 2017, o no estás dando señales más allá del corto plazo, porque están viendo que estás pisando el dólar con niveles de inflación muy elevados y que eso tarde o temprano termina en una devaluación. Pero más allá de esa discusión, quisiera que también me aclararas este otro dato, porque en la placa 4 mostramos los dólares per cápita que hay, ¿no? Y claro, la mayoría de los que están viendo dicen, pero ¿cómo 4.000 dólares per cápita de ahorro de los argentinos? El stock de dólares que tienen los argentinos. Si hay millones y millones de personas que no tienen un solo dólar y seguramente hay una cantidad reducida que tienen una cantidad muy, muy importante de dólares. Igualmente, vos estabas viendo, también has visto otras estadísticas del sistema financiero que muestran que se han abierto muchas cuentas en dólares, caja de ahorro en dólares, en los últimos años y que incluso aquellos que tienen salarios más bajos o clase media baja, cuando quieren proteger mínimamente un ahorro, compran dólares. Sí, primero, como todas las estadísticas per cápita, todas, económicas, incluso el PIB per cápita o el salario, etcétera, bueno, esconden situaciones individuales muy diversas, ¿no? Es un promedio por habitante. Y naturalmente yo creo, y es muy difícil, ¿no? Sí tenemos estadísticas de, por ejemplo, el ahorro en los bancos por estrato de ingreso o por estrato de depósito, que te pueden dar una idea, pero no de los billetes no tenemos ninguna estadística. Naturalmente yo creo que la distribución de esos miles de millones de dólares responde a la distribución del ahorro y de la riqueza en Argentina, que es desigual. Entonces, evidentemente hay gente que tiene mucho más dólares que otros. Ahora, la verdad, la gente mucho más rica
la gente muy rica, no ahorra en dólares billete, ahorra en el exterior, en activos que le dan rendimiento. Y lo que vos me decías, bueno, en los meses más calientes del año pasado, había por mes 4 millones de compradores de dólares, 4 millones de personas, de quits. Hay 14 millones de cuentas caja de ahorro en dólares en la Argentina. Y hay una cantidad de gente, y yo creo que cualquier espectador lo sabe, que mucha gente, pero desde hace años, ahorra un poquito, 100 dólares, tiene 300 dólares guardado en un libro, o no sé, abajo de la cama. O sea, hay de todo, pero el comportamiento de protegerse con el dólar viene desde hace muchas décadas en Argentina, no es algo reciente. Entonces, sin lugar a dudas, la distribución de ese número es desigual, porque la distribución de la riqueza en la Argentina es desigual, pero la idea de atesorar en dólares, de proteger el ahorro con dólares, no es una cosa de el 1% de la población, el 0,5% más rico de la población, es un tema generalizado, estructural, de muchísimos años, en los que se ha ido destruyendo el ahorro en instrumentos locales, ¿no? Está claro. Y que plantea hacia adelante también una oportunidad muy, muy grande, ¿no? Cuando hablamos que en la Argentina faltan dólares para sostener un crecimiento sostenido en el tiempo y demás. Porque si se lograran alinear expectativas, mostrar que uno va a tener un plan económico no para el 14 de noviembre, no para el próximo año, sino hubiese un consenso político detrás de ciertas reglas básicas en términos de equilibrios fiscales, monetarios y sobre todo de protección del ahorro en moneda doméstica. Bueno, claramente parte de esos dólares en algún momento volverían al sistema local. Y eso es una fuente de financiamiento enorme para el tamaño de país que es la Argentina. Vos estás viendo que es una gran oportunidad, así como es, nada, es la consecuencia, el revés del fracaso económico argentino de las últimas décadas, al mismo tiempo es una oportunidad para cualquiera que logre mínimamente hacia adelante encarrilar un plan económico. Sí, estoy de acuerdo, efectivamente. Por eso también hacía el punto, más allá de los billetes, en que es importante que la Argentina tenga una posición de activos netos positiva, porque es una riqueza, un stock de riqueza que además está muy líquido y que efectivamente en un marco distinto los argentinos podrían invertir, podrían devolverlos al sistema, eso podría ser financiamiento para la inversión. El gran problema, por eso yo pongo el foco, aunque parezca que son dos temas distintos, en la cuestión fiscal, porque el ruido, la incertidumbre permanente que genera todo este problema, lo pone el Estado. Y lo pone el Estado porque tiene déficit fiscal que durante mucho tiempo intentó financiarlo en el mercado local, finalmente salió a financiarlo en el mercado externo y después no lo puede pagar, pero la posición, esa deuda no la puede pagar, pero la posición del sector privado es sólida en términos externos. No es que el sector privado está endeudado con el exterior y no tiene cómo pagar. Al contrario, tiene una posición de ahorro neto muy importante. Y estoy de acuerdo con lo que vos decís. En el marco de un programa económico diferente, eso es un activo que puede funcionar para ayudar a la inversión, al empleo. Puesto en otros términos, si vos lográs mínimamente generar expectativas y demás, y horizonte y certidumbre, obviamente no tendría los dólares a 190 pesos de hoy, pero con estos dólares de 190 pesos de hoy, aquel que tiene dólares y mira, bueno, cómo es el costo de la construcción, cómo es el costo de entrar en cualquier compra en la Argentina, ya sea de un bien de inversión o de consumo durable o lo que fuera, está todo baratísimo. Y de hecho ha habido algún periodo en la Argentina donde básicamente 2003-2006 donde se soltaron esos dólares y volvieron, ¿no? Pero bueno, es el gran desafío hacia adelante. Sí, yo te agrego ahí, mira, la posición del sector privado neta es, vos lo dijiste, es alrededor de 120.000 millones positivo con el exterior, ¿no? O sea, el sector privado tiene más activos que deuda. La posición del sector público es 90.000 negativo. ¿Cómo imaginás vos que estaría el mercado cambiario si fuera al revés? Es decir, si el Estado tuviera 90.000 millones de dólares de activos netos, o sea, de reservas por encima de la deuda pública. Entonces, la verdad que la gran inestabilidad está ahí y es tan fuerte que genera la desconfianza de la gente de decir, bueno,
el Estado, como no puede pagar, me va a manotear los encajes de los depósitos en dólares, entonces los saco. Ese es el temor que hay. Exactamente. Entonces, eso es difícil de revertir, no es un problema estrictamente de este gobierno, pero si para colmo vamos en la dirección contraria, como es, por ejemplo, suponer... Quiero decir una cosa de lo que decías al principio. Yo creo que el gran riesgo que enfrenta el gobierno después de las PASO no es perder las elecciones, que cualquier gobierno puede perder elecciones medio término y después revertirlo. Es tener una inestabilidad fuerte en la Argentina económica, tener un episodio de inestabilidad. Claro. Es seguir padeciendo el escenario de crisis permanente los próximos 2 años. Claro, tener un shock grande. Entonces, eso es lo que hay que evitar, me parece. Nicolás, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Muy Gracias, interesante, Max. como siempre, hablar con vos. Hace tiempo que no hablábamos con Nicolás Gadano. Bueno, a ver, estamos contando el tema del plan platita en el bolsillo. Carlos, vos me enviaste el video y la verdad que es muy impresionante cómo estuvo el presidente recorriendo el conurbano el fin de semana. ¿Por dónde anduvo el presidente? Estuvo en Dock Sud, Sí. en Avellaneda, en los pagos de Ferrarés, y bueno, ahora está con licencia y es ministro, pero estuvo de recorrida, ¿no? Mezclándose con la gente, y lo que llama la atención es que desde dentro del mismo gobierno, desde, digamos, el ala más kirchnerista, donde le marcan la cancha a Guzmán y le dicen tenés que gastar más plata, filtran este video donde la gente le pide al presidente por un nuevo IFE, una forma también de marcarle la cancha Sí. al área de Guzmán, que está un poco más cauto con el gasto, y le dicen, flaco, gastate todo de acá a noviembre porque sin plata en la calle no se pueden ganar las elecciones. Pero escuchá el audio. A ver, veamos, empecemos del principio del video. Empecemos del principio del video, porque me parece que era de por sí toda una señal de lo que viene. No, parale un segundito el video y ahora lo vamos a poner y vamos a poner bien con el audio, porque la verdad que eso es lo que llamó la atención. Claro. Estaba la indefinición si se podían anotar o no en un IFE 4, han abierto un registro, pero está todavía la discusión entre Guzmán y el resto del gobierno respecto a cuál va a ser la definición de ese IFE 4, si son 15.000 pesos, si son para 2 millones de personas, son para 3 millones o es para más. Y a mí lo que me llamó la atención, presten atención al video que me envía Carlos, me dice, mirá, están circulando esto desde el propio gobierno, no solamente mostrándolo al presidente en Dock Sud, ahí en el sur del conurbano, sino también, bueno, blanqueando el tema del plan platita en el bolsillo, porque fíjense cómo la señora le pide, bueno, que la plata no alcanza, si va a haber un IFE, no va a haber un IFE. Esto difundido por el próximo gobierno, por el propio gobierno. Por el propio gobierno. Presta atención. Lara, pobre Lara. Mirá cómo te jodemos, Lara. Gracias. Muchas gracias. Ay, no lo puedo. Mire, bueno, ya sé que no es el momento ni nada por el estilo, pero yo traté de cobrar el tema de la cuestión del IFE. Y bueno, por el tema de la falta del documento, no pude. Y bueno, supuestamente me dijeron que iban a volver supuestamente en octubre. Quisiera saber si yo... ¿Lo primero, resolviste los documentos? Sí. Pero si quisiera saber si eso es para lo que ya están anotados. No. Estamos tratando de buscar algo nuevo. Sí. Y ahí podés estar inscribiéndote. No es para los que estos tuvieron. Ajá. Es algo nuevo. Ah, ok. Así que estate atenta. Dale, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a contar la vuelta de esto, porque la verdad que es insólito. Prestaban atención ahí al video donde el propio gobierno difunde que viene el IFE, una señora pidiéndoselo, bueno, y todavía está abierta la pulseada con el ministro de Economía. Pero está hablando la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon. Sí, Maxi, porque es en el contexto del anuncio del plan Recuperadas. Es para que las personas que tienen empleadas domésticas en su casa trabajando y no las han blanqueado todavía, el gobierno va a ofrecer un subsidio para pagar entre 3 y 6 meses del salario y que de esta forma las blanqueen. Podemos escucharla 30 segunditos a ver si nos aclara algo. Del Banco Nación, porque este es el dato importante. Automáticamente, una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar a la empleada o al empleado
una tarjeta de crédito, y una tarjeta de crédito que también va a tener un límite de crédito que se va a asimilar a lo que es un salario mínimo vital y móvil, por eso va a ser un límite de hasta 32.000 pesos. Esto es un dato importante, es una política de ingresos, es una política de formalización y es una política de inclusión financiera. Un dato que me parece que es relevante también para aquellas trabajadoras y trabajadores de casas particulares, que no va a haber contradicción, o sea que van a poder tener este beneficio aquellas personas que sean beneficiarias de la UH, de la Asignación Universal por Embarazo, que accedan a la tarjeta alimentar, a Progresal y a Potencial Trabajo. O sea que no va a haber incompatibilidad entre los dos beneficios. Bueno, creo que, y lo que charlábamos recién con el presidente de la Nación, esto es parte de un conjunto de medidas que está tomando todos los días el Gobierno Nacional desde el principio de nuestra gestión y más potenciadas por los impactos y los efectos de la pandemia para generar una mejor distribución del ingreso y mayor equidad. Bueno, ahí estaba Mercedes Marcó del Pon, la titular de la AFIP, que con los anuncios vienen, es claro que los anuncios los van largando de a poquito, los vienen secuenciando, dosificando de acá al 14 de noviembre. No va a haber un paquete entero un solo día, sino que van a ir lanzando distintos anuncios. La semana pasada fue la suba del mínimo no imponible de ganancias y el salario mínimo. Ahora este tema del programa para... el plan registrar, que es para blanquear, digamos, al empleado personal doméstico. Personal doméstico que, según el gobierno, hay 500.000 que está en blanco, digamos, pero más de 1.000.000, 1.050.000, 1.100.000 que está trabajando de manera informal. Entonces, este plan lo que indica es que aquellos empleadores que blanqueen al personal doméstico, el Estado va a pagar los salarios entre 30 y 50%. Tenés una placa ahí meses. Para que se vea claramente, claro. Más allá de cómo lo llaman, el programa registrado y demás, esto de lo que se trata es de beneficios para blanquear al personal de servicio doméstico. Claro. De esto se trata, digamos. Después le hacen la campaña, el plan registradas y demás, pero de esto se trata. Dale. Bueno, concretamente, entonces, aquel empleador que blanquea al personal doméstico, el Estado paga entre 30 y 50% del salario. En los detalles del decreto va a estar a ver cuándo corresponde el 30%, cuándo el 50%, durante 6 meses. Los empleadores van a tener que abonar, además de la parte restante del sueldo, los aportes, la jubilación, la obra social, la ART, y después, transcurridos los 6 meses, el salario completo. Y lo que acaba de decir también Marcó del Pont es que aquellas personas que sean blanqueadas no van a perder ni la prestación social, ni el plan social, ni la UH, ni el plan de embarazadas, digamos. Digamos, es compatible este subsidio, este plan de blanqueo del personal doméstico con los planes que vienen cobrando, porque lo que decían funcionarios del gobierno es que hay gente que no quiere por motus propio blanquearse porque teme perder el programa social. Te hago una sola pregunta. ¿Cómo paga el 30 al 50% del sueldo? Bueno, eso digamos, aquí en el 30 y aquí en es a través del Banco Nación. O sea que a la empleada doméstica va a haber que pagarle con una cuenta en el Banco Nación. El empleador va a tener que, el Estado le va a transferir a una cuenta sueldo de la empleada doméstica en el Banco Nación. Y lo que todavía no trascendió es a quién corresponde el 30% y a quién el 50% del salario. Sueldo. Hay que ver ahora cuando claro, seguramente. ¿Y esto por cuánto tiempo? Durante 6 meses. Durante 6 meses. Bueno, a ver, completá, Carlos, esto, ¿no? La movida muy evidente del gobierno ya preparando el terreno para el anuncio de un IFE 4. El último IFE que se pagó fue en agosto del año pasado. Sí, elocuente, ¿no? Un video que habla por sí mismo, porque que del mismo gobierno, digamos, dentro del área en el que le piden a Guzmán que gaste más plata, difundan el video, es una forma también de marcarle la cancha al presidente para que se precipiten este tipo de anuncios. Ha habido también algunos cuestionamientos, Maxi, al gobierno nacional, porque en este marco, ¿no?, de poner platita en la calle, como dijo Goyan, por un lado hay anuncios, que nos adelanta siempre con mucha anticipación Claudio Slotnick, pero por otro lado hay ciertas medidas un poco cuestionables, de hecho la oposición lo cuestiona,
de regalar lavarropas, regalar bicicletas, mañas de la vieja política que incluso se hacen explícitas y se publicitan en las redes. Fíjate qué fuerte, cómo esto de gastar platita también se traspola a viejas mañas de la política donde el clientelismo hace de las suyas. ¿Tenés ahí eso que es? Ahí está, mira, esto fue en Avellaneda, en el municipio de Ferraresi. Ahí tenés el logo de la Municipalidad de Avellaneda en algunas zapatillas y las bicicletas que están dando fundamentalmente a los chicos en, bueno, algunos dicen en la oposición, algo cuestionable cuanto menos. Ahí salió nuestro colega, el periodista y ahora político Luis Otero, que es dirigente político de Avellaneda, a cuestionar un poco esta forma justo de hacer ahora en política. plena campaña electoral. Claro, en un municipio que casualmente el fin de semana estuvo visitando el presidente Alberto Fernández, ¿no? La semana pasada lo de General Rodríguez. Sí. A ver, lo de Alberto Fernández, para mí el título no es le piden a Alberto Fernández que vuelva al IFE. Sí. El título es Alberto Fernández se suma al plan Platita en la calle, digamos. Ese es el título, ¿no? Que como si alguien realmente... Imagínate millones de pedidos que le hacen al presidente cada vez que va a hacer los recorridos, los papelitos que le acercan y demás. Esto es toda una puesta en escena donde el presidente también, en esa puesta en escena, terminan difundiendo un video con el tema IFE, anticipando obviamente algo que van a hacer. De alguna manera el presidente también sintoniza con eso. Está diciendo, bueno, se viene el plan platita en los bolsillos. Y ver si efectivamente eso da vuelta o no la elección. Está aceptando, Maxi, perdón, Carlitos, también algo que propusieron desde el kirchnerismo, porque la vuelta del IFE era fogoneado precisamente desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, con ese nombre o con otro nombre, porque también el presidente dijo que va a volver con otro nombre, es aceptar algo que le impuso la vicepresidenta. Vos tenés el tema de lo que van a hacer con los supermercados, que atención están contrarreloj, reuniones con supermercados, porque temen que ante anuncios que se viene más dinero para bono para jubilados, ahora vamos a ver el tema de los jubilados, AUH o el IFE, haya remarcaciones de precios preventivas. Claro, bueno, hoy se reúne Paula Español, secretaria de Comercio Interior, con los supermercados, pero la semana pasada terminó la semana con reuniones con la fábrica de alimentos, porque evidentemente hay una gran preocupación, acá lo contamos, por la suba de precios en los alimentos, porque hay que tener en cuenta esto, que todos los alimentos de almacén, y ahora vamos a ver en las placas cómo vienen subiendo de precios en agosto, no paran de subir. Claro, la inflación de alimentos el mes pasado fue por debajo del promedio, ¿Pero por qué? Porque la carne tuvo una mínima baja. Ahora, todo lo que es aceite, arroz, harina, fideos, todo sigue subiendo por encima de la inflación promedio. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, los empresarios creen que lo que se viene es un nuevo congelamiento en productos de la canasta básica. La que hace Paula Español es reunirlos y decirles, a ver, si no alineamos la expectativa de que dejen de subir los lácteos, la leche, los aceites, la harina, los fideos, se viene un nuevo congelamiento con el tema de precios máximos, que finalmente eran congelamiento de 70.000 productos que quedó desbordado después de ese congelamiento, pero estuvo durante un año. Bueno, la advertencia que de alguna manera les hace Paula Español a los formadores de precios es decirles, si no se alinean y no dejan de subir los precios de almacén, digámosle, viene un nuevo congelamiento. Se reunió, la semana pasada con los fabricantes, hoy con los supermercados, y acá están los datos, fíjate. El arroz, por ejemplo, en agosto subió 5%, la yerba al 3,8% por encima de lo que dio la inflación. La inflación fue más baja que eso, pero bueno... 2,5%. Los lácteos el 3,2%, por arriba el 2,5%, los aceites 2,7%, que fue lo que menos subió, superior al 2,5%, aumento del último año de hasta 70%. O sea, si no hubiese sido porque la carne bajó 0,5%, la inflación de alimentos sigue dando por arriba del promedio. Bueno, justamente frente a las elecciones, lo que quieren hacer es ¿Cuándo son las reuniones con los supermercadistas? Hoy, esta tarde. Hoy, esta tarde, reunión con supermercadistas. Aproximadamente a las 4, 4 y media de la tarde van los supermercadistas. Vienen la semana pasada a hacer lo mismo con las principales fábricas de alimentos. Y bueno, veremos a ver qué definen.
Carlos, atención, vos habías anticipado, ojo, que Mansur, jefe de gabinete, viene con una dinámica totalmente distinta, Sí. A pasar por arriba todo lo que era, si se quiere, los protocolos de la gestión Alberto Fernández. Vos contaste una escena muy fuerte la semana pasada cuando Mansur decide que hay que levantar las restricciones para los viajes, para todos, las restricciones post-pandemia. Y la ministra Bisotti le dice, bueno, voy a convocar al comité de expertos para ver si lo podemos acordar y cuáles serían las mejores medidas. Y Mansur le dice, el experto soy yo, Sí. y decidió inmediatamente levantar las restricciones pasando por arriba lo que era la dinámica de gestión hasta ese entonces de la ministra de Salud con Alberto Fernández. ¿Tenés cómo viene la dinámica propia de la jefatura de gabinete? ¿Qué es lo que querés contar con eso? Mira, el jefe de gabinete dice que lo que quiere es ser jefe de gabinete, el jefe de los ministros, el que tiene la última palabra después de los ministros, algo que había quedado un poco desdibujado en la gestión de Cafiero. Recordemos que Mansur viene de ganar en su provincia, le deja su provincia al vicegobernador con el que tiene una pelea tremenda, es decir, realmente si viene a ser de jefe de gabinete es para generar poder, para articular con los gobernadores peronistas, para hacer política, para ganar territorialidad, al margen de un resultado adverso que puedan tener en noviembre. Siendo consciente incluso de esa situación, viene a gestionar y a marcar la cancha. Lo llamó uno por uno a los ministros y le dijo que cada 15 días van a tener que presentar informes. Lo cita a las 6:30, 7 de la mañana en la Casa Rosada. El sábado estuvo, por ejemplo, con Julián Domínguez. Es raro, ¿no? En la Casa Rosada. Tres placas tenés con esto, sí. con esto, Carlos, para mostrarlo bien la nueva forma de gestión de la jefatura de gabinete. Bueno, yo te voy diciendo y nos van Sí. acompañando con las placas. Reuniones quincenales, te decía, va a tener la palabra final en cada decisión que se tenga que tomar. Es también una suerte, si querés, de contención al kirchnerismo más duro, porque Mansur no viene de ese kirchnerismo duro de paladar negro. Tiene buena sintonía con Martín Guzmán, te lo había comentado brevemente la semana pasada. Guzmán fue consultor de Tucumán antes de ser ministro de Economía. Cuando estaba en Colombia ya tenía contactos con la gente de Tucumán, Martín Guzmán, y tiene una aceitadísima relación con Mansur. Es decir, viene a equilibrar un poco esto que después de la carta de Cristina Fernández de Kirchner se veía como un gobierno que se iba a radicalizar hacia el kirchnerismo. Bueno, hay una parte del peronismo que está dentro de este frente y que empieza a sentirse un poco más contenido por Juan Mansur. Y pegado a esto te cuento, dentro de esta vorágine de reuniones que seguramente Candelaria nos va a poder agregar más información. Me vas a contar el anticipo del tema carne. En la Casa Rosada. Atención, Sí. este es el otro tema, ¿no? Lo que contó recién Carlos es que más allá de cómo se vea desde el punto de vista electoral, evidentemente desde el punto de vista electoral, Aníbal Fernández, Mansur, no solamente no le suma al gobierno, sino tal vez en los sectores independientes, digamos, el armado más amplio que en algún momento imaginaron, le resta fuertemente. Ahora, desde el punto de vista de la interna y la dinámica del gobierno y el enfrentamiento terrible que tienen con Cristina y con la Cámpora, Sí. Mansur es alguien de peso que se le planta con los gobernadores en esa interna a Cristina y a la Cámpora, en la dinámica de la gestión del día a día. Además de que, de alguna manera, los mueve a los ministros que estaban aletargados respecto a la toma de decisiones. Sí, yo creo que le agrega, creo no, es un dato, ¿no? Le agrega muchísimo al gobierno en el sentido que tampoco es que choca de frente con la Cámpora. Fíjate que Cristina en la carta dice, a mí se me ocurrió que Mansur podía ser un buen jefe de gabinete, con esa viveza política de Cristina, como también teniendo en cuenta que era alguien que podía contener más allá del kirchnerismo más duro y alguien que podía sumarle política en serio, aunque no sea del palo ultra kirchnerista, nada tiene que ver con la Cámpora, pero le da un poco más de volumen de poder. Ahora, cuando llaman de jefatura de gabinete a un ministro, y no es lo mismo que cuando llamaba a Cafiero. Bueno, dame una línea Ese respecto jefe. a esa foto. Mirá, que es con Julián Domínguez Sí. el fin de semana, Alberto Fernández, ¿por qué? Porque van a abrir las exportaciones de carne. Julián Domínguez es un ministro que entra también en un contexto de debilidad del gobierno, entonces eso le da margen también para hacer más política agropecuaria. Hay un dato que no es menor, que el sábado a la mañana se reúne, antes de reunirse en Olivos, con Alberto Fernández,
con Juan Mansur en la Casa Rosada. Fíjate que usa la misma campera, ¿no? Como para que quede bien claro, una campera chillona, que el mismo día tuvo la reunión con Mansur. Ahí está con Mansur en la Casa Rosada y al rato se va para Olivos a terminar de delinear con Alberto Fernández lo que van a ser las medidas que se vienen en unos días nada más. Mañana esta es información perdona, no de último momento. Lo mezclemos, porque obviamente Domínguez se reúne con el presidente, con Juan Mansur, se reúnen, me imagino, todo el tiempo. ¿Vos decís que estás anticipando que van, pues lo dijiste categóricamente, no lo pusiste ni siquiera en potencial, ¿estás anticipando que van a abrir las exportaciones de carne? Sí, absolutamente. No te digo que fue una condición de Domínguez, pero casi, ¿no? Porque en la política... Bueno, si es así, este es el título, Anticipo de Carlos González Prieto, anticipo, información exclusiva. Van a abrir las exportaciones de carne, después que si se reunieron, si lo hicieron por teléfono, por Zoom y demás. Esa es la información que tenés, Carlos. Después hay que ver la letra chica, ¿no? Después, siempre de estas medidas, ¿no? Sí, pero la idea, el título va a ser ese, respecto a lo que está hoy, muy acotado, por cierto. Otra información de último momento es que mañana se junta finalmente Julián Domínguez por este tema con los 4 presidentes de la Comisión de Enlace. Es decir, lo quieren hacer en un contexto de diálogo también con las entidades del campo y con los gobernadores de las provincias ganaderas. Estamos hablando de La Pampa, Perotti de Santa Fe, que también quieren ser parte de esta noticia que se va a dar como gente que luchó para que finalmente abran las exportaciones de carne. Hay resistencia de algún sector del kirchnerismo, no es que hacen lo que quieren, este es un gobierno de coalición, pero la idea del ministro es resolver esta cuestión, es el foco el que tiene puesto el ministro en este momento, esta cuestión de la apertura de las exportaciones de carne, que consideran no les ayudó electoralmente. Carlos, gracias, Justo. Llegamos y entramos justo y te digo que tomé la decisión para que pueda entrar justo hasta las 2 de la tarde. Sé que te tenés que ir, gracias. Candelaria, contame el tema viajes al exterior, cómo está todo el tema de viajes al exterior, qué van a aceptar otros países de vacunas que se están dando en la Argentina. Exactamente, hace varios días ya que estamos con la polémica por el tema del Sputnik, ¿no? Gran cantidad de argentinos vacunados con Sputnik, que es una vacuna que en la mayoría de los países no están dispuestos a recibir. A ver, vamos a revisar país por país con qué vacunas podés ingresar. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a partir del 1 de noviembre, recordemos, hoy se puede ingresar estando vacunado con una sola dosis o con algunas otras vacunas que luego no se van a recibir, por eso hay aluvión de demanda de pasajes tanto a Miami como a New York, como a distintos lugares de Estados Unidos donde hay vuelos más o menos directos de gente que quiere ir y vacunarse en los Estados Unidos con Pfizer si puede ser, con Johnson si la consiguen, para después poder viajar por el resto del mundo. Pero mientras tanto, a partir del 1 de noviembre, Estados Unidos va a aceptar básicamente las vacunas que se producen en su propio país. Esto es Pfizer, Moderna y Janssen, que es la de Johnson. ¿Querés que repasemos acá un poquito para cada uno de los países? Porque tenemos unas placas fantásticas, las pueden poner acá y vamos punteando y vas explicando como quieran, digamos. Estados Unidos, lo que contabas. En Estados Unidos, a partir del 1 de noviembre, recuerden, todavía se puede viajar sin tener esto, pero a partir del 1 de noviembre, el requisito y exigencia para entrar es estar vacunado con 2 dosis y haberse dado la última dosis 14 días antes de ingresar al país. Puede ser con Pfizer, con Moderna o Johnson & Johnson y por supuesto... Una de Johnson & Johnson es una sola. Una monodosis, claro, se considera esquema completo, una monodosis de Johnson & Johnson y por supuesto, como en todos los países, hacerse el PCR 72 horas antes de viajar y cuando llegas... Si no te dejan embarcar. Si no, no te dejan aunque embarcar. Tengas las vacunas puestas. Aunque tengas las vacunas puestas, ¿por qué? No se sabe, puedes haberlo contraído y luego te haces un test también de PCR cuando llegas al país. Este es el requisito, no se va a exigir la cuarentena, por eso todos los países están pidiendo 2 dosis de determinadas vacunas y el PCR para no hacer cuarentena. En el caso de los Países Bajos, van a aceptar Pfizer, AstraZeneca, Janssen, que es lo mismo que Johnson & Johnson, que es una dosis, ya lo recordamos, Moderna, y acá se agregan las vacunas chinas, Sinopharm y Sinovac. ¿Por qué se agregan las vacunas chinas? ¿Por qué? ¿Y por qué no la Sputnik en el resto del mundo? Porque las vacunas chinas son vacunas con una tecnología bastante antigua. Tienen 50 años, son las vacunas que nosotros, el mismo sistema de vacunas que nos colocamos para muchísimas otras enfermedades, y ese método y los lugares donde se fabrican están totalmente aprobados por la Organización Mundial de la Salud.
punto y aparte, ahora vamos a ver qué pasa con Sputnik en este tema. Perdóname, entonces Estados Unidos, para los argentinos que quieran viajar al exterior, no es solamente el problema de Sputnik, sino también Sinopharm no está autorizada en Estados Unidos. Eso todavía está por verse, porque es posible que incluyan Sinopharm también, porque la Organización Mundial de la Salud la acepta como tal. Entonces, Estados Unidos resta que dé esas precisiones. Y algunos se ilusionan, Maxi, con que si se destraba el tema de Sputnik, se puede aceptar. Pero espérame, ahora volvemos, viste, que otros países y las vacunas. Está Aldo Elías. Aldo, gracias por atendernos como siempre. Y está Sergio Martín en Puerto de Iguazú, donde hoy hay un anuncio referido a la apertura por primera vez del paso terrestre desde Brasil y desde Paraguay, claro, imagino, de países limítrofes. Atención que está Adrián Sack también desde Estados Unidos. Bueno, empiezo con vos, Aldo. Dos cosas quería hablar. Un poquito, estamos hablando un poco de la apertura de fronteras y demás. Pero hay mucho ruido respecto al tema del previaje. Parece que hay un aumento de ventas muy importante en el sector turístico con el tema del previaje acá de vuelos de cabotaje y turismo doméstico. ¿Es así? Sí, el previaje está resultando espectacularmente bien como programa. Ya había sido muy bueno el año pasado y este año, en apenas 40 días desde que se lanzó el 14 de agosto, se vendieron más de 9.000 millones de pesos en viajes. Pensemos que estamos hablando de viajes dentro de la Argentina, o sea que tiene un valor para la actividad incalculable. Es muy bueno lo que tenemos y por delante todavía quedan 2 meses y medio, lo que queda de septiembre, octubre, noviembre y diciembre para poder vender. ¿Y dónde está ocurriendo ese aumento importante del turismo? ¿En qué provincias? ¿Quiénes son los que están haciendo turismo? ¿Qué sectores socioeconómicos? Mira, la ventaja que tiene este programa es que le da la posibilidad a todos los sectores de aprovechar esta oportunidad. Las provincias que más fuerte están vendiendo son Río Negro, Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires, Misiones, Mendoza. Creo que Salta también un poquito más atrás, pero creo que en definitiva hay mucho movimiento hacia todo el país y es una posibilidad de que se sigan generando grandes volúmenes de venta en los próximos 90 días, teniendo en cuenta que hay un escalonamiento para poder comprar los momentos en los cuales uno va a querer viajar. Ahora, contame el tema de turismo extranjero en la Argentina y esta apertura de fronteras. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene el tema de regresos de argentinos desde el exterior? ¿Todo eso viene marchando o todavía está lento? Mirá, el tema de la apertura de fronteras para turismo del exterior está pautado o está programado para el 1 de noviembre, lo cual es importante ya tener una fecha porque los viajes no se programan, sobre todo de destinos lejanos, de un día para otro, ni mucho menos. Lo que se está habilitando en el día de hoy son corredores seguros, como es el caso del puente Tancredo Neves en la Triple Frontera y como es el caso de Mendoza. En el caso de Mendoza faltaba una firma en la decisión administrativa, creo que se está solucionando en el día de hoy, esperemos que sea así porque ya se había difundido y vos sabés que el turismo de los países limítrofes no se programa en el momento, con lo cual es muy importante eso. Y en el caso del puente Tancredo Neves ya se abrió esta mañana, todavía no pueden salir argentinos al exterior por ahí, pero ya empieza a llegar brasileños en un número de hasta 850 personas por día. Aldo, te hago una pregunta respecto a los argentinos viajando a Estados Unidos. Este tema de que Estados Unidos pone a partir de noviembre requisitos para ingresar con vacunas y demás, ¿sigue habiendo vuelos a Estados Unidos para vacunarse o eso se calmó a partir de que hay una disponibilidad importante de vacunas ahora en la Argentina? Eso bajó fuertemente con el crecimiento en el proceso de vacunación en el país, pero claro, ahora surgió este inconveniente con Sputnik y la imposibilidad de poder viajar a los Estados Unidos a partir del 1 de noviembre o a Europa inclusive, y esto está generando de hecho una demanda fuerte de pasajes para estos próximos días antes de que llegue ese 1 de noviembre en el cual
en principio no se soluciona, no se podría viajar si no tenés un proceso de vacunación completo que no sea Sputnik. Sí, y ojo el tema de Sinopharm, que lo que vos planteabas que no está claro el tema de Sinopharm. ¿Vos tenés alguna información con el tema de Sinopharm en Estados Unidos? Hay más de 15 millones de personas vacunadas con Sinopharm en la Argentina. No, eso no lo tenemos la misma duda que planteaban recién en el piso y la verdad es que por ahora no sabemos bien qué es lo que va a pasar. A ver, Sergio Martín, te sumo ahí desde Puerto Iguazú. ¿Cómo viene la apertura del corredor ahí seguro? Es increíble, recién ahora se abre la frontera terrestre, el paso... El puente Tancredo Neves, ¿no? Que une Foz de Iguazú con Puerto Iguazú. Sí. Sergio. Sí, acá estamos, efectivamente, Maxi. Bueno, en el implacable sol misionero con 40 grados de temperatura, la gente cruzando a pie muy lentamente. Hace un ratito nada más empezaron a cruzar los primeros, hasta ahora varados, turistas no vino ninguno, brasileño no vino ninguno. Todos los que cruzaron hasta este momento han sido argentinos que estaban en Brasil por diferentes motivos, inclusive hemos visto llegar a los campeones argentinos de surf, que hace 2 meses estaban varados ahí en la zona de Bombiñas, y bueno, se está haciendo todo bastante lento por acá. Se espera que a las 4 de la tarde llegue el ministro del Interior, Guado de Pedro, y la titular de Migraciones, Florencia Cariñano, para que se dé esto que decía Aldo, para que los argentinos puedan trasponer la frontera y salir desde Argentina hacia Brasil. Diferentes casos que hemos visto acá de argentinos que estaban por algún motivo u otro en Brasil y que pudieron finalmente esta mañana no, a la 1 de la tarde empezaron a cruzar. Ya pasado el mediodía empezaron a ingresar a nuestro país. Como te digo, la cosa Sergio, bastante lenta, habida cuenta de los protocolos, ¿no? Sergio, discúlpame, ¿también entonces están ingresando ya brasileños que vienen a hacer turismo acá? Están ingresando, hasta ahora no ingresó ninguno, Maxi, los bueno, estamos pero mirá, como ganado, pero pueden hacerlo. Mirá, acá estamos viendo, Candelaria, vos estabas viendo acá un tuit de Florencia Cariñano, que a es ver la si lo podemos directora nacional mostrar. de Migraciones, que cuenta que ya ingresaron los primeros brasileños precisamente por el paso terrestre del puente Tancredo Neves. También hay algunos planteos y complicaciones desde el punto de vista del gobierno de Brasil, que dice que no recibiría a los argentinos por considerar que las condiciones epidemiológicas no son suficientes. Es decir, podrían ingresar los brasileños, pero no podríamos ir nosotros. Se supone que para las 4 de la tarde lo vamos a tener. Dice Cariñano, la directora de Migraciones, bienvenido el turismo. Mirá, Aldo, ya parece que, no sé si es la única familia de brasileños que vio ingresar, pero dice, bienvenido el turismo. Ellos son los primeros turistas brasileños que ingresan por el paso Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz Iguazú. Después de 560 días y gracias al avance de la campaña de vacunación empezamos a abrir las fronteras de forma segura. Bueno, obviamente para los turistas brasileños, si ya empiezan a venir, les sale, Aldo, regalado a la Argentina con el dólar a 180 pesos. Exactamente. Ese es uno de los motivos, de los principales motivos por los cuales estábamos impulsando desde la Cámara Argentina de Turismo la apertura de fronteras. Es decir, tenemos una herramienta fundamental que es el tipo de cambio en este momento. Tenemos un proceso de vacunación avanzado. El país tiene una necesidad de divisas importante. Entonces, con protocolos, con requisitos, con condiciones, pero abramos las fronteras para poder aprovechar este momento. Los brasileños que están viniendo son brasileños que tienen 2 dosis de vacuna. Claro. Sí, así es, Maxi. El protocolo establece que tienen que tener 2 dosis de vacuna, test de PCR con menos de 72 horas. Si no lo tienen, se lo hacen acá, les cobran 3.000 pesos y pueden pasar. Bien, no, lo que no me termina de quedar claro es, estás abriendo la frontera, está bien, terrestre con Brasil, es un poco lo que cuenta Aldo, obviamente es fundamental el turismo, ha habido presión muy grande de los gobernadores para que esto ocurra, además del sector turístico que obviamente lo necesita. Lo que no me queda claro es los argentinos que están afuera, que se siguen quejando del tema de los cupos por Ezeiza y demás, ¿por qué no se reabre eso más totalmente, digamos? Si ya están viniendo brasileños...
¿Por qué no abrís Argentinos también han cruzado, ¿eh? Claro, por ahí por el paso terrestre. Están viniendo argentinos que estaban en Brasil y que no podían pasar. Pero ¿por qué no abrís totalmente Ezeiza? Para todo el argentino que tenga vacunación, dos dosis de vacunación afuera. El problema, Maxi, ahí no se abre más Ezeiza porque entre los requisitos o las condiciones que está imponiendo la Argentina para ingresar al país está el del PCR, la realización del PCR en Ezeiza. La estructura que está montada no permite más que la recepción de un vuelo cada 2 horas. Esa es la limitación que vos tenés hoy. En el momento en que levanten la exigencia de pedir el PCR en Ezeiza, van a poder ingresar mucho mayor cantidad de vuelos y va a poder normalizarse de alguna manera en forma más rápida esta entrada, ya sea de argentinos varados en el exterior o de turistas del exterior, porque hoy, con este escenario que está previsto, no vas a tener muchas posibilidades de recibir turistas, teniendo en cuenta que recibís un vuelo cada 2 horas solamente. Y te agrego a lo que dice Aldo, que es verdad, esa es la limitación en términos de aeropuertos, pero justamente como el gobierno está habilitando los pasos fronterizos por tierra, está considerando que de alguna manera está flexibilizando la cantidad de argentinos que pueden volver al país por esa vía. Por eso todavía no se flexibiliza más los aeropuertos. Aldo, gracias. Sergio Martín, desde ahí, desde Puerto Iguazú, también muchas gracias. Lo tengo conectado a Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, quería profundizar sobre lo que bien adelantó Candelaria hace un ratito y pasar en limpio. Como hay muchos países, quizás se confunde un poco lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Al día de hoy, aquí no hace falta absolutamente ninguna vacuna para ingresar. Esto hasta la primera semana de noviembre. Todavía no se sabe si es el 1 de noviembre o no, porque el decreto de Biden aún no fue firmado. Se espera que de un momento a otro, como siempre digo, puede ser hoy, puede ser mañana. Es muy compleja la reapertura de las fronteras aéreas de Estados Unidos y por eso no tenemos definiciones. Pero, vayamos al tema vacunas específicamente, que se empezarían a exigir en la primera semana de noviembre. Sería esquema completo de vacunación, que serían 2 vacunas, primera y segunda dosis, de cualquier vacuna aprobada o por la FDA o por la Organización Mundial de la Salud. Atención, porque hoy el Washington Post, este diario, hizo una referencia importante respecto de la vacuna de Sputnik. Es la primera vez que aquí en los Estados Unidos se habla sobre la vacuna Sputnik y reconocen también en The Washington Post, consultando a una científica de la Virginia Commonwealth University, que estaría realmente en problemas de conseguir una aprobación antes de esa fecha o para esa fecha. Entonces, si pasamos el limpio, las vacunas que aquí serían consideradas como válidas son Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, una sola dosis, es la única de todas las vacunas con una sola dosis. Y también serían aprobadas AstraZeneca, que lo pone como ejemplo CDC, Covishield, la vacuna india, Sinopharm y Sinovac, que son las chinas. Pero ahí son 7 vacunas. Son 7 vacunas que estarían aprobadas. Y hay 3 vacunas que no estarían aprobadas, y atención porque se aplican en la Argentina, no solamente la Sputnik 5, la Sputnik V, sino también la Covaxin, que la provincia de Buenos Aires fue acordada la compra de 10 millones de dosis, y la vacuna CanSino, que hasta ahora no fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo de Covaxin lo agrega The Washington Post. Lo de CanSino lo estoy agregando yo, porque no está aprobada todavía por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, atención que por ese lado viene la aprobación o no aprobación. Que esté aprobado por la OMS es lo que pide la CDC aquí, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas. Pero es importante esta aclaración que haces. La que quedaría afuera para ingresar a Estados Unidos, que se ha vacunado también 17 millones de vacunas, más o menos, en la Argentina es la Sputnik. Pero ojo que en Estados Unidos aceptarían entonces la Sinopharm, que es la otra, que se ha vacunado una gran cantidad de personas, como está aprobada por la OMS, sería aceptada en Estados Unidos. Y la Covishield también. Y la AstraZeneca también. La AstraZeneca en la India. Son 3 vacunas.
Perfecto, Sí. perfecto. Sí. O sea, las dos de AstraZeneca, cualquiera de las versiones van. Las que no van hasta ahora, Sputnik, Covaxin y CanSino. Perfecto. Esas serían las tres que por ahora no estarían siendo aceptadas aquí a partir de la primera semana de noviembre. Esto sujeto a la proclamación oficial del decreto de Biden sobre reaperturas de fronteras que todavía no terminan de ultimar detalles. Muy porque importante. es, como les decía, muy complejo. Sí. Hay muchos países en juego, ¿no? Muy importante la aclaración. Adrián, gracias, como siempre muy amable. Adrián Sack desde Estados Unidos. Gracias a ustedes. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario con el dólar? Bueno, un mercado que en lo que hace al dólar paralelo está levemente hacia arriba, 186,50, y la novedad, como contamos siempre al mediodía, 176 pesos el contado con liqui, que es el mercado que sigue, regula el Banco Central, que cuando no interviene tira para arriba, está subiendo 3 pesos respecto del cierre del viernes, y después tenés los dólares financieros, estos que se transan, digamos, en mercados entre particulares, claro, Sí. libres, que no tienen ninguna intervención, que está arriba de los 190, 194 pesos el dólar llamado CENEVI, dependiendo con qué activo financiero, con qué bono, con qué acción Argentina que cotiza afuera, digamos. Ojo que te marca el una termómetro lo que cotización así. decíamos, ¿no? Y mañana va a ser un día clave con el tema de renovación de deuda en pesos, 185.000 millones de pesos. El termómetro de que hay fondos de inversión, inversores locales que están en pesos y están dispuestos a pagar más de 190 pesos por dólar para sacar sus fondos de la Argentina. Después te cuento cuáles son esos fondos de inversión. Bueno, después vamos a hablar de dos fondos de inversión en particular que pueden presionar fuerte al dólar. Pongamos ese título, que lo hacemos como anticipo, que lo va a contar en un ratito Claudio Slotnick. Dos fondos extranjeros que pueden disparar el dólar libre en las próximas semanas. Obviamente, si no se abre una negociación con el gobierno, como ha hecho en su momento Guzmán, ahora vas a contar. Claro. Ojo con lo que pueda pasar con estos dos fondos que tienen posiciones en pesos por más de 1.000 millones de dólares y quieren salir antes del 14 de noviembre, antes de la elección. Posición en pesos por ese monto, con los dólares que tiene el Banco Central, significaría un empuje muy, pero muy importante. Contame qué pasó el fin de semana, mucho ruido en las redes con el fenómeno Milei, en las plazas, también actos multitudinarios y cruces con el ala, entre comillas, liberal de Juntos por el Cambio. Se dieron con todo, acusaciones. Sí, tremendo. Como no entiendo nada de que vos sos comunista, no, vos sos el comunista. Cruces muy fuertes entre el espacio de Milei, que quiere desplazar, dice, al kirchnerismo, ponerlo en tercer lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, porque Milei se ilusiona con ese 13% que sacó en la Ciudad de Buenos Aires con la posibilidad de robar los votos que se fueron a López Murphy, que fueron un 12%. Él asegura que esos votos no van a ir a María Eugenia Vidal, sino que pueden llegar a ir para él. Entonces suma y dice: 12% de López Murphy, 13% mío, yo puedo llegar a sumar 25% de los votos y podría dejarlo al kirchnerismo en tercer lugar. A ver, ahí lo estamos viendo. Primero, estuvo en el Día de la Primavera en los lagos de Palermo y muchísima gente que se acercó a saludarlo. Hizo mucho ruido la presencia de Milei en los lagos de Palermo. Y después ayer hizo un acto en Liniers que se convocó por redes sociales en una plaza de Liniers. Y la verdad fue también una cantidad infernal de gente que fue a escucharlo a Javier Milei, que a partir de mañana va a dar unas clases de economía en plazas. Mañana, por ejemplo, arranca con Parque Saavedra a las 17:30. Ahí va a dar una charla y ahí pretende también empezar a movilizar a todo su electorado y conseguir aumentar el porcentaje de votos que sacó. A ver, ¿qué es lo que pasa con Juntos por el Cambio? Viste que Milei salió a decir casi en una declaración de amor que le cae muy bien Patricia Bullrich y que no descarta una fórmula con Bullrich presidencial para el 2023. Esto fue un poco lo que desató también la interna dentro de Juntos por el Cambio, a ver si realmente Milei es la persona indicada para irrumpir en este momento y decir que va a una fórmula presidencial nada más y nada menos que con Patricia Bullrich, quien ya adelantó que quiere ser candidata a presidenta en el 2023. Así es que Milei está generando bastante ruido, ¿no?, con su cuestión de los libertarios. Él está insistiendo en esto de que ataca a la secta política, ¿no?, a la casta política, que siempre su discurso es el mismo, pero ahora va a empezar a hablar de economía. Y él quiere demostrar, entre otras cosas, Maxi, que
sus votantes no son votantes elitistas de los sectores de clase alta de la Ciudad de Buenos Aires. Quiere remarcar que sacó muchos votos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en lugares como la Villa 31, en lugares donde hay mucha pobreza y mucha gente que quiere votarlo a Milei, no importa su condición social o económica, sino porque cree en este discurso libertario contra la casta política. Estuvo en el barrio 31, ahí no sé si podemos mostrar alguna foto, ahí me hiciste acordar uno de los cruces que hubo, creo que con Tetaz o con algún economista de Tetaz, y él siempre va acompañado Juntos por de el Ramiro Cambio, Marra. del macrismo respecto al tema planes sociales, porque creo que ahí Milei dijo, no estoy a favor de los planes sociales obviamente, pero no se pueden sacar de un día para el otro, y creo que hubo un cruce con y también Milei dijo que él no estaría nunca dispuesto a aumentar impuestos, y eso también generó debate. Que no quiere aumentar impuestos bajo ningún concepto, por supuesto no lo va a hacer desde su lugar de legislador, pero que si llegase algún día a un cargo ejecutivo, que no aumentaría los impuestos. Está Ramiro Marra, que es mano derecha de Javier Milei. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Cómo estás, Maxi? Muchas gracias por el llamado. Bueno, Ramiro, a ver, ¿qué ha sido todo este ruido que hay muy fuerte, sobre todo con Juntos por el Cambio? Claro, porque ahí comparten un electorado donde vos y Milei dicen, ojo, buena parte de los que votaron a López Murphy pueden estar más cercanos a nuestras ideas de lo que es dentro del aparato de Juntos por el Cambio, con la reta detrás y con una lista bastante más variada de lo que ustedes están planteando. Bueno, en primer lugar quiero decir que tenemos dos triunfos nosotros después de la elección. El primer triunfo es el tema de que estemos discutiendo, cambiando el eje del debate. El eje del debate es que todos los espacios políticos hoy están hablando de las ideas liberales. O sea, la realidad es que estamos discutiendo quién es más liberal. Esa es la discusión que se está dando en las redes y lo que se está dando también en la sociedad argentina. O sea, hoy ser liberal se lleva con orgullo, cuando lamentablemente hace unas décadas, por el famoso relato, era una forma despectiva de ningunear a alguien que hacía política. Y el segundo triunfo está basado en que ya dejamos en tercer lugar al kirchnerismo. Porque las ideas liberales, por los espacios que se hacían llamar liberales, salimos segundo en la sumatoria, como bien planteaban anteriormente. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal con ese sector de Juntos por el Cambio? Ahí vi que no sé, acusaban a Tetaz de que está proponiendo algún impuesto nuevo y demás, o cambiar impuestos, lo acusaban de comunista. Digamos, son discusiones, qué sé yo, que, ojo, no... también se dieron en Estados Unidos, que Trump decía que Biden era comunista y que el otro, y no, vos me dijiste. Obviamente, no sé, el comunismo se cayó el muro desde el 89, digamos. Pero bueno, parece ser, para el electorado donde van ustedes dirigidos, un tema muy sensible, digamos, los cruces respecto a qué opinan respecto al Estado, qué opinan respecto a los impuestos. ¿Cómo viene eso, digamos? ¿Cómo se está ordenando ese debate? Bueno, un poco también hay que entender que las redes son las redes, y que en las redes se hacen discusiones de una manera que después no son las mismas discusiones que traemos a los medios de comunicación o que llevamos al Congreso, que es nuestra idea. O sea, lo que estamos discutiendo siempre son los conceptos que es basados en la libertad, o sea, basados en el liberalismo. Nosotros tenemos una visión económica que muchas veces no nos vemos representados, la mayoría de las veces no nos vemos representados por Juntos por el Cambio. No en este momento, sino a lo largo de los últimos años de lo que representó el último gobierno. Y por supuesto todo lo que anda pasando en la ciudad. Yo, por ejemplo, soy emprendedor y si te digo cómo me subió la carga tributaria de la ciudad de Buenos Aires, es muy similar a lo que pasó a nivel nacional. Lo podemos ver también con el impuesto a las tarjetas que hubo, también para que lo vea no solo el emprendedor, sino también la persona cuando va a cualquier supermercado y le cobran el famoso impuesto a la tarjeta que se puso hace poco. Sí, ese lo puso Larreta para compensar lo que le habían quitado del tema de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Claro, ustedes lo llaman a Larreta socialista también, dicen, no, hay un montón de medidas de Larreta que son socialistas. Ahora, lo que sí me parece que ustedes están enfocando, más allá de las ideas liberales y demás, el tema del disgusto o el enojo con la política, digamos. No sé si todos los que los votan a ustedes coinciden 100% con las ideas que Milei y vos pregonan, sino claramente hay una cuestión de catalizar un enojo y un disgusto muy grande con la dirigencia política. De ahí no hay diferencia entre kirchnerismo o macrismo. Mira, exactamente, mira, lo planteaste muy bien. O sea, nosotros tenemos un problema con la política porque estamos haciendo política y creemos que el ser humano tiene como esencia la política. La política no es un problema. El problema está en lo que nosotros hacemos llamar la casta política. O sea, que es lo natural de lo que nos pasa a los ciudadanos. Estamos enojados con la dirigencia. O sea, el sistema que nosotros proponemos, porque nosotros no somos antisistema, nosotros somos anti-status quo.
que es el sistema que... ¿Por qué no somos antisistema? Porque el sistema funciona en otras partes del mundo y el sistema funcionó en la Argentina. Nuestras ideas ya tienen antecedentes exitosos en la Argentina y en otras partes del mundo. O sea, por eso siempre resaltamos que no nos planteen como un antisistema, sino como anti-status quo. Por eso nosotros hacemos esa diferenciación todo el tiempo, para que no nos terminen poniendo en un lugar donde no nos consideramos. ¿Por qué no nos consideramos? También porque nosotros vamos a gobernar en algún momento. ¿Por qué vamos a gobernar? Porque tenemos las ideas más lógicas, racionales y coherentes que necesita la Argentina para salir adelante. Y tengo la última respecto a esto de Patricia Bullrich, ¿no? Porque ahí, más allá de las ideas, es cierto, digamos, las críticas, creo que, no sé, algunos sectores han planteado eso en las redes sociales respecto a Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene, es una representante, digamos, de, no sé si lo que ustedes llaman la casta política, pero sí de la dirigencia política tradicional, digamos. Ha pasado por todos los sectores de la política, viene del peronismo, incluso del peronismo de izquierda, de Montonero, después ha estado en el gobierno de la Alianza con De la Rúa, después, bueno, ha hecho un recorrido bastante variado, creo que en algún momento estuvo con Cavallo, después estuvo... bueno, en los últimos tiempos con el armado de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri. Sin embargo, Milei ve que hay una posibilidad en el 2023 de armar o construir políticamente juntos. Bueno, mira, es interesante porque, como decía anteriormente, no somos un espacio de fanáticos y aceptamos a cualquiera que abrace nuestras ideas. O sea, no estamos viendo el currículum a ver de qué hizo cada dirigente en el pasado, si lo que quiere es defender lo que nosotros planteamos. O sea, me parece una buena alternativa que Patricia se sume a la Libertad Avanza. Creo que es una excelente idea por parte de ella, por todo lo que vemos que viene diciendo últimamente. O sea, creo que no habría problemas si Patricia se quiere sumar. Creo que lo bueno es que Patricia está muy contenta con Javier, tiene una muy buena relación y seguramente lo debe estar pensando y analizando. Está bien, está bien. Ahí te das cuenta que Milei entendió el juego político. Marra también, digamos, ¿no? Cuando le arman despelote a Juntos por el Cambio interno, digamos. Y bueno, igual que no se preocupe Patricia, que el voto en el cuarto oscuro es secreto. Ella puede votar a quien quiera y con quien mejor se sienta representada. Ramiro, gracias, muy amable, como siempre. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba Ramiro Marra y lo tenés a Yamil Santoro, que es integrante y dirigente del espacio de Ricardo López Murphy, fue la interna y demás. Gracias, Yamil, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablábamos. Bueno, ha habido una de cruces y de encontronazos muy fuertes en las redes sociales, que son un poco la base también de construcción en los sectores más jóvenes y demás. Entre tu espacio, ¿no? El espacio de López Murphy y el espacio de Milei, recién hablamos con Ramiro Marra. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Están discutiendo un porcentaje mayor, que no se le vayan a Juntos por el Cambio los votos del electorado joven, o están discutiendo alguna cuestión política más de fondo? Mira, creo que hay una cuestión política de fondo relevante. Por poner un caso práctico, en el día de ayer estuvimos discutiendo que uno de los candidatos al legislador porteño de la lista de Javier fue y vandalizó un local del MSP y lo reconoció públicamente y se hizo cargo del atentado, y justamente lo que estamos discutiendo es cuál es el método político que vamos a estar llevando adelante los liberales. En concreto, esta persona decía que como creía que la democracia no funcionaba, que las instituciones no funcionaban, la violencia estaba legitimada como método político. Y ahí es donde aparecen, más allá de los discursos, me parece dos expresiones muy claras de cómo queremos hacer política hacia adelante, si habilitando cualquier cosa en nombre de la libertad, inclusive la transgresión de ciertos límites básicos de la convivencia democrática, o si por el contrario buscamos una manera de convivir con personas que quizás no comparten nuestras ideas, no comparten nuestra manera de entender las cosas, pero que sin embargo nos encontramos conviviendo dentro de un esquema republicano que hay que respetar en todo momento, ¿no? Ahora, ¿están disputando un mismo electorado? Porque me parece que Milei está disputando el electorado del descontento con la política, ¿no? Más allá de las ideas liberales. ¿Ustedes creen que están disputando el electorado del liberalismo, digamos, Milei versus López Murphy? ¿Está disputando el electorado del liberalismo o está disputando algo más? No, creo que son dos propuestas distintas que representan, si se quiere, sentimientos o sensaciones diferentes. A Javier lo ha votado mucha gente que estaba muy enojada, que estaba decepcionada, sin esperanza en relación a la posibilidad de que Argentina salga adelante de la crisis que está viviendo.
mientras que a nosotros nos votaron personas que entendiendo que Argentina en el 23 tiene una salida de esta decadencia, hay matices posibles en esa discusión. Creo que justamente la elección de las PASO demostró que Juntos por el Cambio está en condiciones de volver a gobernar la Argentina a partir del 2023, y en ese sentido se inauguró una luz de esperanza que permite que mucha gente que estaba enojada y estaba caliente pueda creer y pueda volver a confiar en que se puede salir por una vía democrática, saludable en el 2023. Y en esa línea yo creo que nuestra propuesta se jerarquizó a partir del resultado de las PASO y que vamos a lograr crecer en términos de votos, sin desconocer que hay gente que está enojada y que hay que darle una respuesta también desde las fuerzas mayoritarias, ¿no? Te hago la última respecto a este tema de la descalificación, ¿no? Porque se usa bastante en la Argentina en todo sentido, ¿no? Qué sé yo, lo usaba el kirchnerismo cuando se hacían críticas políticas, entonces le hacían el juego a la derecha. Lo usaba el gobierno anterior de Macri cuando se hacían críticas políticas, le hacen el juego al kirchnerismo, digamos, ¿no? A la vuelta. Y entre ustedes también veo que ahí hay fuerte una descalificación que el que no coincide con lo que está proponiendo el otro es comunista. Digamos que hoy parece anacrónico, digamos, ¿no? Pero te tildan de comunista. Así como otros tildan al que no coincide con lo que uno opina como fascista, ¿no? Que es justamente lo contrario del comunismo, más allá de ser regímenes autoritarios. Bueno, claramente está instalada esta idea de que todo aquello que no se adecúa a la lógica del candidato mesiánico es comunismo. La verdad es una pavada. El liberalismo, si hay algo que tiene, es una tradición que debate, que discute, que contrapone ideas y propuestas. Y esta suerte de fanatismo mesiánico que hay por parte de algunos sectores liberaloides parece más propios de troscos de derecha que de liberales. Así que en esa línea espero que, al igual que este hecho de violencia que les narraba antes, como esta violencia en las redes de tratar a todo aquel que no piensa como uno o no sigue la misma estrategia política que uno, tratarlo de comunista, creo que los liberales tenemos que elevar el nivel de la discusión. Para vos Milei tiene esas características de liderazgo mesiánico. Yo creo que están construyendo en torno a él esa dinámica, pero que en la práctica lo que termina generando es algo más parecido a una suerte de trotskismo de derecha, un líder popular constructivo, que sería en todo caso algo útil para el debate democrático. Lo bueno es que cuando decís trotskismo de derecha, digamos, por lo menos a los más chicos, a los pibes, digamos, los obligás a ir a los libros y tratar de estudiar a ver qué habrá querido decir Yamil Santoro. Lo bueno está, a Wikipedia, es eso, ¿viste? Cuando se tiran de un lado con ideas, ¿viste? De otras épocas. Pero bueno, Yamil, gracias, muy amable, como siempre. Gracias, Maxi. Abrazo grande. Ahí estaba, Yamil Santoro, del espacio de Ricardo López Murphy. Hay una pelea muy encarnizada, más allá de las cuestiones de las escuelas y de las ideologías. Una disputa muy encarnizada por el voto, un sector del voto que es muy importante en la ciudad de Buenos Aires y que es muy importante, obviamente, para el crecimiento de Milei, que ya ha hecho una muy buena elección en las PASO, pero también es muy importante para la consolidación de Juntos por el Cambio. Claro. Porque si Milei le termina sacando buena parte de los votos que votaron a López Murphy en las PASO, bueno, claramente Juntos por el Cambio estaría en problemas. Sí, claramente. Hay un 12% de los votos de López Murphy que hay que ver cómo se reparten, ¿no? Cuántos pasan automáticamente a la lista que va a encabezar María Eugenia Vidal y cuántos podrían llegar a irse a otros espacios, entre ellos el de Javier Milei. Bueno, Claudio, venías contando que hace ya 10 días, más o menos, se endureció el tema de autorización de importaciones, las llamadas SIMI, y también de pago de importaciones ya autorizadas por parte del Banco Central, un poco lo que contábamos al principio del programa, para dosificar los dólares que tiene en la reserva del Banco Central y poder llegar de alguna manera con los dólares libres controlados hasta la elección del 14 de noviembre. Bueno, ¿qué está pasando con algunos sectores con este tema del faltante de dólares? Está Claudio Drescher, que es presidente de la Cámara de Indumentaria, y también está Daniel Luchetti, que es presidente de SAT, Sociedad Anónima, principal fabricante de pelotas de tenis
acá en la Argentina. A ver, le pregunto primero a Drescher. ¿Qué tal, señor? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿qué está pasando con tema importaciones y demás? ¿Está habiendo algunos problemas? No sé si en el sector en particular o no. Sí, por supuesto. Hoy tenemos una restricción al tema de las importaciones que viene ya de hace mucho tiempo. Lo que estamos logrando ahora en estos últimos meses, primero vamos a diferenciar lo que es producto terminado, lo que es la ropa terminada. Ahí es donde hay mayores restricciones. En lo que son insumos para su fabricación, ahí está funcionando, les diría, al 80% de la necesidad, estaríamos estabilizados. Producto terminado, todos sabemos que la idea del gobierno es que haya poco producto terminado para desarrollar la costura y que haya más generación de empleo, y todos sabemos que hay una escasez de dólares que obviamente hay que administrar. Creo que acá lo más complejo de todo es tener previsibilidad. Entonces, lo que estamos pidiendo al Ministerio de Desarrollo Productivo, y tenemos de hecho una reunión el próximo jueves con la Cámara y con ellos, saber, entender y proyectar ya hoy el 2022. O sea, lo que más nos sirve a nosotros es saber de materias primas, qué es lo que va a ingresar, de producto terminado, y así organizar una industria que requiere de mucha anticipación en su desarrollo. Entonces, resumiendo, Maxi, te diría que está muy controlado, está muy escaso, pero se está ordenando. A ver, Drescher, para resumir un poquito también cómo han sido las distintas etapas, ¿no? Hasta octubre del año pasado, vení un poquito al piso, así puedo verlo a Drescher y veo un poquito la cara que me pone cuando le cuente esto. En total, los zapatos y todas esas cosas. Hasta octubre del año pasado, nosotros veíamos que el Banco Central autorizó pago de importaciones, cancelación de deudas comerciales, cualquier cosa. Digamos, autorizó todo y así se le fueron 5.000 millones de dólares. Cuando se dieron cuenta que no tenían los dólares y que se les disparaban la brecha cambiaria y demás, hacia noviembre empezaron con restricciones fuertes. En todos los sectores, algunos incluso que les autorizaban hasta ese momento todo, porque además eran muy sensibles todo el tema de informática, por ejemplo, hasta en esos sectores. Por eso en algunos sectores volaron los precios. El caso típico, más allá de la inflación en dólares a nivel internacional, el caso de la informática, donde no solamente Argentina sufrió la inflación en dólares en todo el mundo, sino también la disparada de los dólares alternativos y el precio a esos dólares. Después fueron abriendo un poquito, como usted cuenta, según recomponían dólares con el tema de la cosecha gruesa, ¿no? De lo que pasó en los últimos meses, recomposición de reservas. En los últimos días, ¿volvió a cerrarse un poco el grifo? Más allá de esto que usted cuenta, obviamente más cerrado bienes finales, al 80% insumos. ¿Volvió en los últimos días, últimas 2 semanas o 3 semanas, a cerrarse nuevamente un poco más el grifo? Nosotros lo sentimos más en agosto, te diría. Julio-agosto se empezó a demorar un poco la aprobación de CIMIS. Ahora, posiblemente después de las reuniones, yo quiero reconocer que nos atienden muy bien, que no es poco, te aclaro, porque hemos tenido épocas donde no había muy buen vínculo. Nos atienden bien y estamos planeando permanentemente y dando indicaciones sobre cuáles son las compañías que más requieren. Se está normalizando. Obviamente están defendiendo la reserva de dólares, es un tema de sentido común, digamos. Creo que yo con mi caja en mi empresa hago exactamente lo mismo. El tema es la previsibilidad. La previsibilidad. Hoy va a haber a futuro, no va a haber cuando tengo que reponer stock, sino termina habiendo remarcaciones por las dudas y eso es el peor escenario. Drescher, gracias, muy amable. A ver, está Daniel Luchetti de las pelotitas de tenis, que se ha hablado mucho en los últimos días. ¿Qué tal, Luchetti? ¿Cómo anda? Bueno, ¿qué pasa con las pelotitas de tenis que... Muchas gracias por llamar. ¿Qué pasa con las pelotitas de tenis que están faltando? El problema que está viendo es que está subiendo más la demanda que la oferta. Si vos comparás las importaciones de pelotas terminadas que ingresaron al país el primer semestre de este año versus 2019, no te digo 20 porque fue un año atípico, subieron el 18%. Y nuestra producción junto a lo que calculamos de la otra empresa fabricante en Argentina subió un 35%. El problema es que el tenis creció mucho más allá de eso, está pasando lo mismo en todo el mundo. Entonces, el principal cuello de botella que tenemos los fabricantes de pelotas de tenis es el paño, que se fabrica en solo 2 lugares del mundo, pues están todas las fábricas de pelotas de tenis del mundo con el mismo problema. Para darte una idea, a nosotros nos contactó gente de 3 importadores de Brasil, un importador de Paraguay, un importador de Chile,
una firma grande de Europa que nos pidió que abasteciéramos las importaciones mejor dicho, las exportaciones de ellos a Sudamérica, porque está habiendo faltante de producto en todo el mundo. Entonces nosotros ahora estamos iniciando un turno más para acompañar la mayor demanda, pero producto de esto que te decía, que la importación de la materia prima más crítica se demora en origen, sumado a lo que pasa con el transporte internacional, es difícil llegar a donde queremos. Sí, usted dice que el primer semestre se importó 18% más que en 2019, digamos. Correcto. Ahora, en los últimos meses volvieron a restringir importaciones. Le planteo porque, digo, yo juego al tenis, pero no soy alguien muy competitivo y demás, pero colegas ahí del Chasqui que juegan mucho mejor al tenis, ahí el club de Zona Norte, Pacheco, me dice que a ellos le gustan las pelotas importadas y no las consiguen ni por casualidad. Mira, yo de lo que te puedo hablar es de números que sacamos de las bases de datos de importación, que hoy la última información disponible es a junio del 2021, y los números que te estoy dando es con datos objetivos sacados de esas bases de datos. O sea que usted dice no hay una restricción adicional, sino que fundamentalmente pues explotó la demanda local. Esa es nuestra explicación, sí, por eso nosotros estamos aumentando el nivel de producción. Yo creo que recién lo dije, si vos comparás nuestro nivel de actividad hoy respecto a la prepandemia, estamos un 35% en volumen arriba, pero no alcanza. Bien. Por eso la idea es seguir creciendo. Y el tema insumos y demás importados están teniendo disponibilidad, salvo estos problemas de logística que hay a nivel internacional. Correcto, o sea, no es un tema de restricción local, sino del tiempo que vos hoy tardás en hacerte la materia prima. Claro. Bien. Luquete, gracias, muy amable. No, gracias por llamar. Bueno, ahí estaban las versiones y demás. Bueno, recibo unos mensajes de algunos amigos ahí que juegan bastante al tenis y que se quejan de que efectivamente no desaparece, que habían abierto la importación, puede ser en la primera parte del año, pero la demanda es tan grande que en pocos días desapareció y que ahora de nuevo hay escasez de pelotas importadas. Porque bueno, han cerrado nuevamente la importación. Final de agosto, principio de septiembre, empezaron a cerrar cuando cayó la liquidación justamente de dólares. De dólares. Sí, y algunos amigos que son muy críticos de las pelotas nacionales. Yo no le veo la gran diferencia en mi nivel de tenis, pero parece que los que juegan un poquito mejor le ven la gran diferencia. Bueno, esperemos que mejore un poquito la calidad también de las pelotitas nacionales. Ya está llegando Pablo Vilouta al aire de A24. Se quedan con él. Chau, pásenla bien.